Sí, muy buenas tardes. Entonces, dando inicio 13 de mayo a nuestro video de entre semana para que lo puedan revisar. Vamos a realizar un pequeño preámbulo en consideración a la información para poder arrancar con el tema de los activos, o bueno, continuar más bien, especificando como preámbulo para el grupo, de manera general, básicamente la información en base a lo que concierne a las NIF, NIC, CINIF, SIC vigentes, en el caso correspondiente al plano colombiano. Y pues hablando un poco de la recursividad en cuanto a la base de la información, especificando el comportamiento de las NIF, de las NIC, de las SIC, de las CINIF, dentro de los cuales vamos a encontrar que hay aproximadamente unas 16, 17 NIF en consideración para el año 2020. Ya hacemos la actualización y la adopción por primera vez de la información financiera allí específicamente. Esto aplica para los grupos 1, 2 y 3, sector privado 1, 2, 3, 4. Sector público y más específicamente para el caso de los grupos números 3, entidades de gobierno, que son las dos que aplican NIF a través de lo que es las ISAP o las ICSAS, de lo que emite el código de la IFAC, bueno, en el caso de la IFAC, perdón, y en lo que pertenece a nosotros, pues el IASBI, las IFRS. La NIF 1, en consideración en este caso, para lo que es la adopción, la NIF 2, de los pagos basados en acciones, la NIF 3 de las combinaciones de negocios, la NIF 4 de los contratos de seguros, la NIF 5 de los activos no corrientes mantenidos en este caso para la venta y operaciones discontinuas que tienen las empresas, la NIF 6 que habla de la exploración y la evaluación de los recursos minerales, la NIF 7 de los instrumentos financieros, la NIF 8 de los segmentos de la operación, de la NIF 9 de los instrumentos financieros, el activo, el pasivo, abarcando el tema específicamente en realización del instrumento del patrimonio. De la NIF 8, importante los segmentos de operación para las diferentes categorías, de los tipos individuales de empresas, de los mercados básicamente, en este caso como tal también en los diferentes sectores, para el caso de Colombia, económicos. La NIF 10 de los estados financieros consolidados, diferentes a los estados financieros básicos, elementales, sin consolidar, en este caso pues consolidados, hablamos de las matrices, subsidiarias, empresas filiales. La NIF 11 de los acuerdos conjuntos, todo eso que tiene que ver con los instrumentos del activo y del pasivo, de los acuerdos en realización para las operaciones que tienen las empresas de compra y venta. De la NIF 12, recapitular la información a revelar sobre participación en otras entidades, filiales, subsidiarias, el control, el 50, el 51%. De la medición razonable de la NIF 13 como la más elemental, y lo que pertenece a la NIC, NIC, la norma internacional contable, o sea, la base de los principios de la contabilidad generalmente aceptada, de los PCGA, habla en referencia a la NIC 1 de la presentación de los estados financieros, la NIC 2 de los inventarios, la NIC 7 de los estados de flujo de efectivo, la NIC 8 de las políticas contables, la NIC 10 de los hechos ocurridos después de un periodo sobre el cual se informa. Todo esto hace énfasis a 41 NIC que son, pero pues no todas están de manera continua, ya miramos el por qué. Pues dice allí el ANIC 11 los contratos de construcción, que aplicará pues no para todas las empresas, pero sí a las que manejen esta información. Inclusive mezclando lo que hemos aprendido, ¿no? Que muchas veces las NIC y las NIF pues tienen esa relación para el grupo 1, también en el grupo 2 pues ya son unas sesiones relativamente de las NIF. Bien, y en el grupo 3 pues ya aplica la consideración de manera voluntaria. Incluso hay algunas empresas que todavía manejan 2650 o 2649, pero 2650 siempre van a usar, ¿no? Que es la codificación. Taxonómicamente esto desaparece, llamémoslo así, pero pues de una u otra manera son como la base fundamental de la contabilidad. Volviendo acá, pues cada una de estas NIF, inclusive la 12 de impuesto a las ganancias, las 11 de los contratos de construcción, pues eran específicamente para algunas empresas de título particular y malas del grupo 1. Entonces, NIC 12, impuesto a las ganancias, NIC 16, propiedades, planta y equipo, NIC 17, para el tema de arrendamientos, empresas que de una u otra manera en su hecho económico y sus objetos y dentro de la operación pues mantienen este tipo de correlaciones.
De la NIT 18, los ingresos de actividades ordinarias. De la NIT 19, todos los beneficios de empleados, todo ese tema post, antes de, e inclusive todo el tema de lo que tiene que ver con prestaciones sociales en base a la información de los quinquenios. La NIT 20, la contabilización de las subvenciones del gobierno, los aportes, las inyecciones, a revelar sobre las ayudas gubernamentales. La NIT 21, de los efectos de las variaciones en las tasas de cambio a través de la moneda extranjera, importación, exportación. NIT 23, de los préstamos, de los costos. Allí hablamos del costo amortizado. La NIT 24, la información a revelar sobre las partes relacionadas o conjuntas que se tienen indicación con ellas. De la NIT 26, de la contabilización y de la información financiera sobre los planes de beneficio por retiro. De la NIT 27, de los estados financieros separados, no consolidados, sino separados e individuales. De la NIT 28, las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. De la NIT 29, la información financiera en economías hiperinflacionarias, caso nuestro vecino al lado, Venezuela, o básicamente en relación como tal a la parte de la inflación, de lo que puede llegar a tener alguna influencia en la parte contable. NIT 32, instrumentos financieros, la presentación de estos instrumentos. La NIT 33, de las ganancias por acción, de todo de las empresas únicamente divididas por acciones, o consolidadas o básicamente constituían el tema de las acciones, como la GSA, la SAS. De la información financiera intermedia, la NIT 34, la NIT 36 del deterioro del valor de los activos, para lo que es en el caso de los activos, inclusive hablando de la disponible, de las inversiones, de las cuentas por cobrar, ¿cierto? De lo que tiene que ver con las provisiones a título de los activos pasivos, consideración de los activos contingentes y hechas provisiones. De la NIT 38, los activos intangibles. De la NIT 39, los instrumentos financieros, el reconocimiento y medición inicial y posterior. De la NIT 40, para las propiedades de inversión. Y de la NIT 41, en los casos de la agricultura, para el caso de empresas que se dedican al tema del agro. La CINIF, importante, son aproximadamente unas cuantas CINIF en consideración a las que representan interpretaciones que van ligadas a la NIT y a las NIF. En la primera encontramos los cambios en pasivos existentes por retiros, van mezcladas, inclusive también a través de las NIAs, de las normas internacionales de auditoría, puedes ligar eso, básicamente como una consecuencia del saber interpretar la norma. Acuérdense que hablamos directamente de la convergencia, de la adaptación y posteriormente de la implementación. Y que cada una de estas normas pues, está ligada a título pertinente de manera financiera contable, no se mete para nada en el tema totalmente tributario. La CINIF 1, la 2, aportaciones de socios, de entidades cooperativas, instrumentos similares. La CINIF 4 es la determinación de un acuerdo que contiene un arrendamiento. De la CINIF 5, de los derechos de la participación en fondos para el retiro del servicio, la restauración y la rehabilitación del medio ambiente. La CINIF 6, de las obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos. La CINIF 7, de la aplicación del procedimiento de la reexpresión a través de la NIT 29, de la información en economías inflacionarias, o sea, tienen esa relación. De la CINIF 10, de la información financiera intermedia y el deterioro del valor. De la 12, de los acuerdos de concesión. De la 13, de los programas de fidelización de los clientes. De la 14, mezcla la NIT 19 en los beneficios a los empleados, la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación en la interacción a través de la empresa. De la 15, de los acuerdos para la construcción de inmuebles. De la 16, de las coberturas de inversión. De la 17, de las distribuciones a los propietarios de activos distintos al efectivo. De la 18, de las transferencias de activos procedentes de clientes. De la cancelación de los pasivos. De la 19, con instrumentos de patrimonio, o sea, asumiendo la deuda. Costos de desmonte en la fase de producción de una mina a cielo abierto. Y ya aquí hablaríamos en relación a las TIC, que son más o menos unas 6, 7, que tienen que ver con la introducción al euro para economías o básicamente tratados de libre comercio o acuerdos bilaterales, ayudas gubernamentales a través de las TIC 10, que tienen una resolución de la especificación de la actividad de la operación, de la TIC 15, de los arrendamientos operativos a través de los incentivos, de la 25, de los impuestos a las ganancias, el cambio de la situación financiera de una entidad o de los accionistas, de la 27, la evaluación de las esencias de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento, de la 29, 31 y 32, importante de los acuerdos, de los ingresos y de los activos intangibles, para tener básicamente en este caso la consideración de poderlo manejar.
cambios de una u otra manera a través de los grupos, muchos. Sin embargo, pues hablando un poco en relación a las sesiones, el grupo 2, aplicación, tenemos aproximadamente 35 sesiones, donde más de una pues se va a identificar, en el caso de la sesión 1 con las pequeñas y medianas entidades. Eso aplica para los 95% de nuestras empresas. La sesión 2 de los conceptos y los principios generales, la 3 de la presentación de los estados financieros. Entonces, un ejemplo. Presentación de estados financieros, ya más o menos esto está un poco desactualizado, ya vamos en la versión 2015, que lo que emite básicamente en este caso el día sí, a través del tema de educación, pero esto viene referenciado de lo que es el IASBI. Entonces, más o menos una sesión de PYME viene catalogada de la siguiente condición, para que ustedes tengan introducción a ello. Es una introducción, valga la redundancia, unos objetivos, ¿sí? Un requerimiento, una estimación significativa. Entonces vamos a entrar a revisar básicamente mediante un elemento donde viene la introducción, como lo menciono, los objetivos específicos de la norma, qué es la consideración en este caso para la PYME, cómo aplica la introducción a los requerimientos, un ejemplo técnico. Entonces miren que allí pues es una buena opción, que miren que todo esto de cierta manera es teórico, pero pues la primera intención que vale es esta, en realización, de poder uno sumergirse, llamo yo, en información financiera, para poder entender que estas sesiones tienen una presentación, tienen un estado de la situación financiera, tienen un estado de resultado integral, tienen un estado de cambio en patrimonio, tienen un estado de flujo de efectivo, tienen una nota de estado financiero, ¿sí ven? Tiene una consolidación de la información, unas políticas contables, unos instrumentos financieros básicos. Entonces, ingresando aquí a la sesión, por ejemplo, en la 11, vamos a profundizar o a indicar, ¿sí? Para llevar más esa relación, a qué hacer la relación. Ya en la parte del contexto de la introducción y el requerimiento nos habla de la medición inicial, posterior, el reconocimiento, qué son, y nos da una breve introducción. Entonces miren que cada sesión, ¿sí? En la cual está dividida, o en este caso lo de las pymes, tiene específicamente una relación mediante un modelo y una especificación técnica para poderlo alimentar por medio de una política contable. Para continuar con nuestro ejercicio, pues es importante recapitular que en este caso pues estamos hablando de 35 sesiones que efectivamente tienen una consideración para el caso de Colombia, que está, como decía al principio, un poco desactualizado, pero que como tal, dentro de los cambios que han existido, pues vamos a encontrar que las normas han venido cambiando, han venido actualizándose mediante los decretos. Bien, entonces al igual, pues hay una serie de características que hay que tener presente. Hay que pues actualizar, no es lo mismo que hablaba el 2649, cualitativas de los estados financieros, comprensibilidad, relevancia, materialidad, comparabilidad, integridad. Pero la intención es poder hablar bajo la NIF. Entonces, NIF para Colombia. Hay que saber también buscar. Vamos a mirar a ver si de pronto encontramos un poquito actualizado en este momento en cuántas NIF nos encontramos específicamente. Eso está un poco también, pues hay información valiosa, ¿no? Pero es importante de pronto tenerlo en cuenta. Vamos a ver si aquí en esta Deloitte, que son empresas, en este caso como tal de los grupos de las auditorías, se puede llegar a sacar. Entonces, vamos a mirar por acá, al NIF en Colombia. ¿Cuál está más actualizada? Vamos a darle aquí la fecha del 2019 para que nos traiga algo reciente, vigente. Y vamos a ver qué nos dicen, actualices. Decreto 2270 del 2019. Nos habla entonces de la NIC. Estamos hablando de las 41, eso sigue normal, vigente. Pero aquí se nos dice entonces que la NIF 1, la 2, lo que acabamos de indicar, la 9, la 10, la 11, vean que sí. Estamos hasta la 16. La 13, medición razonable. La 14, las cuentas de los diferimientos de actividades reguladas. Y la 15, de los ingresos de actividades ordinarias o procedentes relativamente del contrato. Pues sí, vienen relativamente actualizadas como tal. Están en el decreto, en este caso el anexo compilatorio, actualizado el 2019, el 2270, en la que se aplica relativamente la norma. Esa es una buena introducción, es una buena indicación, en el cual, por ejemplo, aquí las NIF tienen una consideración.
Listo, sin más preámbulo de una vez, pues vamos a quedar entonces con la parte de realización de lo que tiene que ver con el estudio de nuestros activos. Vámonos de una vez con ese tema. Entonces,